Hola, hola hermanito, buenos días y feliz Pascua. Todavía estamos en tiempo de Pascua, así que tenemos que aprovechar hasta el último segundito y disfrutarla. Mi nombre es William Torres, desde la hermana República de Sonsonate. Este día a mí me ha tocado reflexionar el Evangelio de hoy, el cual está tomado de el libro de Juan 6, 35 al 40. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado. Vendrá a mí y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como pueden ver, hermanitos, la palabra de Dios es bien clara, es bien directa. Y así como nosotros que pertenecemos a este bendito ministerio en espíritu y en verdad, pues no se nos dificulta irla entendiendo, porque siempre que nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, lo primero que hacemos es pedir sabiduría, entendimiento, inteligencia y sobre todo discernimiento de la palabra de Dios. Y en este caso no es la excepción. Le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo que estamos reflexionando la palabra en su presencia y pedimos que nos dé discernimiento. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, pues se me venían a la memoria varios pasajes bíblicos, varios capítulos y versículos en los cuales pues nos damos cuenta de que Dios, o en este caso Jesucristo, cuando estamos leyendo la palabra que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esa es la voluntad del Padre. Consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y Jesucristo lo va a resucitar en el último día. Aquí nos está hablando bien clarito que la misión que Él trae es que ninguno de nosotros se pierda. Una misión bien complicada, primeramente porque nosotros somos pecadores, somos rebeldes, y se la complicamos a nuestro Señor Jesucristo, porque imagínense que cuando Él vino, ¿qué fue lo primero que hicimos? Quererlo matar, quererlo crucificar desde que nació. Imagínense, recuerden aquel pasaje del rey Herodes, que le encargó a los reyes magos de que le dijeran dónde iba a estar, que él también lo quería visitar. Y desde su nacimiento, bueno, al final lo logramos. Lo crucificamos,
y con su infinita misericordia, imagínense hasta dónde Él se propuso cumplir la palabra de su Padre, que era no perder a ninguno. Y hasta el día de hoy ese es el propósito, y por eso dejó al Espíritu Santo. Con su infinita misericordia nos perdona hasta el último momento. Para muestra un botón, se pueden acordar. Créanme que yo no entendía, pero aquí les va este caramelito de chocolate, que así le decimos cuando es como una revelación, un discernimiento que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando estamos leyendo su palabra. Y yo no entendía por qué Él salvó a Dimas, uno de los dos ladrones, de los dos delincuentes que estaban crucificados a la par de Él. Y si ustedes se dan cuenta, hasta el último momento de su vida, Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. Ya para morir Él y ya para morir el otro, con su infinita misericordia lo perdonó y le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así podemos ir viendo que así como todos ellos tienen esa oportunidad de alcanzar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque el propósito de Él es no perder a ninguno. La palabra lo dice bien claro. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, dice. También nos dice, donde todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera. Entonces nos estamos dando cuenta que Él tiene un propósito grandísimo, que es no perder a ninguno de nosotros. Por eso Él tiene su infinita misericordia, pero igual nosotros tenemos que ponerla en práctica, porque hay también pasajes de la Biblia. Por ejemplo, digamos, tenemos Juan 6, 12, 13. Oigan bien qué bonito esto, y aquí nos da a entender que cuando Él se refiere a todo lo que el Padre le entregó a Él y que no se pierda nada, es todo. Y nos damos cuenta que hasta en la mínima cosa. Oigan bien lo que dice Juan 6, 12, 13. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada. Este pasaje de la Biblia nos vamos a cuando Él le dio de comer a 5,000 hombres. Y se recuerdan ustedes que sobró pan. Imagínense que mejor los hombres desperdiciaron las cosas, desperdiciaron el pan, y como había abundancia, pues lo pierden. Así como a veces, para hacerles como una remembranza más clara, como cuando nosotros estamos en los retiros y sobreabunda la comida, y nosotros a veces pues hasta decimos no quiero, y dejamos casi el plato entero. O no tocamos los frijolitos y ahí los dejamos. O no nos gusta el huevo y ahí lo dejamos. O dejamos las 2 tortillas o el pan. Si Jesucristo fuera como nosotros, créanme que pasara así como los políticos, que ellos cuando ofrecen sus promesas, les interesa como que solo un nivel social, los pudientes. O como los doctores se conforman a que no se curen todos los pacientes, pero al menos la mayoría. Imagínense si así fueran los sacerdotes, que se conformaran a que la mitad de la gente que oye la homilía creyera y se salvara. Pero no tiene que ser así. O como los profesores que se conforman a que la mitad de los alumnos pasen. En el caso de nosotros que pertenecemos a un ministerio, el propósito de nosotros con este tipo de mensajes que hacemos por las redes sociales, ese es el propósito, que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo para que se salven todos. Y nosotros le estamos ayudando a nuestro Señor Jesucristo a que cumpla Él la promesa de Dios. Porque cuando Él se fue,
a nosotros Él nos dijo. Leamos lo que dice Juan 3, 35 al 36. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en Él, Hijo, vive de vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Padre, que condena. Y la condena es que no conocerá la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que sí tenemos que ser obedientes a lo que nos dice Jesucristo. Porque cuando ya nos entendemos con el Padre, y dice la palabra de Dios, que Dios castiga a quien ama, como el Padre a su Hijo, a quien quiere. Y si ustedes se dan cuenta, cuando leemos Marcos, vamos a leer Marcos 16:15. Oigan qué bonito lo que le dijo Jesucristo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Si ustedes se dan cuenta, hermanitos, la palabra de Dios es bien clara. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Y nos han dejado tantas oportunidades, tantas alternativas para salvarnos, como es cumplir los mandamientos, los sacramentos. También tenemos la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que el único requisito que Él nos pide es que la practiquemos. Así que, hermanitos, practiquémosla para que la voluntad de Dios se cumpla y nos salvemos todos. Llevemos ovejitas a los retiros, a los amigos, a los familiares, a los vecinos, para que nadie quede fuera de la salvación. Ya oyeron lo que nos dice Marcos, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva, para que todo el que se bautice y crea sea salvo. Así como nosotros ya nos encarrilamos en el camino de Dios, solo nos falta creer y seremos salvos. Ser misericordiosos para alcanzar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y ayudemos, porque ya a nosotros se nos encomendó ir por todo el mundo y salvar almas, llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que nadie se pierda. Bendiciones, hermanitos, y esta es la reflexión del día de hoy, y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.